Gala con Meta Travel. Y hoy para hablarles de Senegal, un país que resplandece por sus colores, su música, arte y por gente linda que te sonríe donde vayas. Si vienes a este país, te vas a encontrar con una sorpresa todos los días. Senegal es un país lleno de contrastes. Puedes ver religión, cultura, historia, paisaje, animales. Te puedes encontrar con un lago de color rosado bellísimo, hasta sorprenderte con un parque nacional en el que encuentras micos, jabalíes, todo tipo de aves, pelícanos, cormoranes, patos, en fin, una diversidad enorme que lo hacen único. Y quería contarles que aunque ellos son musulmanes, nosotros estamos aquí durante el Ramadán, bueno, finales del Ramadán, y nos dimos cuenta que es diferente. Como en otros países, ellos no hacen el ayuno, no tienen ninguna restricción con respecto al alcohol y las mujeres usan un atuendo súper colorido. No como túnicas, como lo ves en otros países, sino aquí ellas usan vestidos ajustados al cuerpo para mostrar su figura. Cosa que me pareció súper lindo porque se preocupan por su turbante de un color y su vestido de otro. Es impresionante. Un artista en San Luis me decía, de pronto a veces nosotros no somos tan expresivos con las palabras, pero sí lo expresamos con los colores. Y eso lo puedes ver en el arte, lo puedes ver en los atuendos de la gente. Y de verdad que es totalmente cierto. Otro de los detalles lindos que pude disfrutar en Senegal son los niños. Son súper curiosos. Y es tan bello llegar a todas partes y ver la ternura de su carita y de sus ojitos y cómo quieren hablar contigo o acercarse a ti, decir un hola o que les des la mano. Pero lo más lindo de ellos fue ver su pasión por el fútbol. El fútbol es muy importante en Senegal y para los que no saben, Senegal es el campeón de fútbol de África. Entonces, cuando vas por las calles, puedes ver a los niños en grupos pequeños, porque hay grupos por diferentes edades, corriendo por las calles, celebrando porque pudieron jugar, porque pudieron tener su partido de fútbol, o esperando en la cancha su turno para poder jugar. De verdad fue maravilloso ver a estos niños y su pasión por el fútbol. Algo que no puedes dejar de visitar si vas a Senegal son los mercados de los pescadores. No solamente los mercados, las villas de los pescadores también, pero los mercados son súper interesantes. No saben la cantidad de pescado que puedes ver ahí. Es increíble. Pero no solamente eso, sino que te encuentras con pescados exóticos como tiburones, rayas, incluso caracoles de mar que son, por cierto, gigantes. De verdad fue una experiencia única tener la oportunidad de haberlos visitado y de ver cómo es el comercio tan grande de pescado. Algo que me sorprendió es que ese pescado así tan exótico no se queda en Senegal, es solamente para exportarlo a otros países. Entonces mucha de la gente que vive en el país no han probado en su vida un tiburón o una raya o algo así, porque son súper costosos y la idea no es consumirlos, sino venderlos por un muy buen precio en el extranjero. Otro detalle súper curioso es que en Senegal se comen los cocodrilos. Así como lo oyen, se los comen. Los crían desde que están pequeñitos y cuando ya tienen un tamaño considerable, los matan y es un manjar. ¿Cómo les parece? Antes de venir a Senegal, yo la verdad no había escuchado mucho hablar de la religión animista. Para los que no saben, los animistas es una religión en la que ellos creen que todo está vivo. Las piedras están vivas, los objetos están vivos, los árboles, todo absolutamente está vivo. Es una cosa más como espiritual. Lo chévere de esto fue que no solamente vimos un altar donde ellos hacen todos sus rituales, sino fuimos a visitar un mercado donde venden solo productos para esto. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es un mercado de animistas? Pues un mercado de animistas, como ellos creen en este tipo de cosas, entonces venden desde plantas medicinales hasta diferentes objetos como la piel de los animales, animales disecados como por ejemplo sapos, cráneos de diferentes animales. Entonces todo eso ellos lo usan para protegerse y también para hacer pedidos de las cosas que ellos necesiten. De verdad,
fue un lugar increíble. Nunca en mi vida había visto nada así y poder verlo así en vivo y en directo fue maravilloso. A medida que íbamos recorriendo el país, descubrimos también una cosa que a mí me pareció supremamente bella. Bueno, yo creería que todo me pareció supremamente bello, como que quedé impactada porque fueron demasiadas cosas. En Senegal existen los baobabs, que son estos árboles maravillosos de África, así grandes, que no solamente son bellos por la forma que tienen, sino son especiales por lo que representan para la gente. El baobab es como una especie de árbol sagrado. Y es sagrado pues porque es un árbol que dura miles y miles de años. Es una cosa bellísima. Y no solo eso, ellos utilizan el fruto del baobab para comérselo así porque es delicioso, tiene como un saborcito así como a tamarindo, pero también lo usan para hacer aguas aromáticas y según la gente es buenísimo si tienes problemas estomacales. Así que ya saben, baobab, otra de las cosas especiales en Senegal. ¿Cómo fue viajar en Senegal? Debo decirles que recorrer el país es fácil en el sentido de que puedes hacerlo. Digamos que hay países a los que tú llegas y no tienen un transporte público bueno y te toca rentar un carro para poder ver el país. Pero en el caso de Senegal, ellos tienen tanto terrestre como marítimo opciones. Si vas a Casamance, que queda en el sur, que es conocido por las playas y por la naturaleza que tiene, muy lindo por cierto, puedes ir en un ferry que dura 15 horas. Y estarán diciendo, wow, 15 horas, pero les aseguro que es súper, pero súper tranquilo, el viaje es cómodo y la verdad no te das cuenta, lo tomas en la tarde tipo 6 y llegas al otro día tipo 11 de la mañana y no te diste cuenta en qué momento ya estás en Casamance. Pero si por ejemplo quieres ir al norte, a San Luis, que es otra de las ciudades llamativas, porque es la ciudad colonial de Senegal, lo puedes hacer por tierra. Llegas a la estación de bus y aunque puede ser un poco abrumador al principio, porque es un poco caótico, debo decirlo, la gente es muy linda y la gente te ayuda. Igual tienes que estar pendiente de tus maletas y de tus cosas. No puedes como dejar las cosas ahí y irte a buscar el pasaje. Tienes varias opciones. Puedes hacerlo en un bus grande, en una minivan o en un taxi que lleva 7 pasajeros. Yo la verdad les recomiendo que tomen el taxi porque el taxi va directo. Mientras que los buses o la minivan, a medida que van teniendo puestos, van parando y van recogiendo más gente. Eso puede hacer que se demore mucho más tu viaje. Pero la pregunta que siempre me hacen, ¿cómo se siente viajar siendo mujer en Senegal? Yo me sentí bien, igual yo viajo con mi esposo, es diferente, no es que viaje sola, pero vi a muchas mujeres solas viajando, vi a otras mujeres acompañadas por amigas y vi pues grupos de gente mayor también viajando. Así que considero que si quieres venir a Senegal puedes hacerlo, no hay ningún problema. Solo debes tener como precaución con algunas cosas. Si vas a sitios que son muy turísticos o si vas a los mercados, yo recomiendo que siempre háganlo, bueno ya lo deben saber, llevar su bolso siempre enfrente y no llevar nada en los bolsillos para no tener un mal momento o que no te pase nada así que no esperes. Los vendedores pueden ser muy intensos, entonces recomiendo que si de verdad no quieres comprar algo no hagas mucho contacto visual, porque pueden estar contigo hasta 10 minutos tratando de venderte algo o pueden caminar contigo por varias cuadras. Así que es mejor no hacer contacto visual si no quieres que estén contigo por mucho tiempo. Lo otro es el tema de los precios. Es muy importante que regatees, como decimos en Colombia, en mi país, que bajes lo máximo el precio porque siempre van a tratar de cobrarte mucho, pero mucho más de lo que valen las cosas. Y para el tema de visitar, por ejemplo, la villa de pescadores o los parques nacionales o lugares que están muy alejados, es mejor siempre tomar un tour. No solo porque ellos conocen muy bien la zona y de una manera saben por dónde llevarte, sino porque es supremamente interesante que te cuenten la historia y que te den los datos una persona que es de ahí, un local. Así que hagan un tour que de verdad no se van a arrepentir. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan quedado intrigados con Senegal y se animen a conocerlos. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. ¡Chao!